En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día lunes. Empecemos el día con la mano del Señor, estudiando su Santo Evangelio. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y hago en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su intercesión para que por cada like suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser y todas aquellas personas que nos han encomendado, cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy, lunes. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Éxodo capítulo 32, versículo del 15 al 24. En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió: no son gritos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta de reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió: no te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: los que tengan oro que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues, Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdone sus pecados o que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de la venganza, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105, responsorial. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Dad gracias al Señor porque es bueno. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, potentes junto al Mar Rojo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dad gracias al Señor porque es bueno. Mateo capítulo 13, versículo de 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura
que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre: todas estas cosas son parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Ahora es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Quise dar gracias a Dios porque es bueno. ¿Qué podemos aprender de él? Pues que siempre debemos ser agradecidos y siempre ser leales con Dios, porque tanto en las cosas malas como en las cosas buenas Él siempre va a estar ahí para estar con nosotros. Y por eso la iglesia instituida por Cristo nos enseña siempre desde el principio en todas las misas a ser agradecidos, dar gracias al Señor. Damos gracias al Señor siempre y en todo lugar. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aprendemos, la iglesia es maestra y nos enseña a ser agradecidos con Dios, con todo lo que tenemos. En el libro del Éxodo nos muestra a Moisés, que es el líder de la iglesia, es el maestro que Dios escogió para que nos guíe, para que nos lleve por camino recto, mas sin embargo el pueblo no está a gusto. En la actualidad pasa igual. Muchos no quieren ser liderados por el Papa Francisco. Cuando está el Papa Benedicto vivo, muchos apoyaban al Papa Benedicto, muchos no querían al Papa Francisco y viceversa. Y en la actualidad lo mismo que pasaba en el Éxodo se repite nuevamente. Estamos inconformes con los líderes que Dios pone, pero no nos toca a nosotros no nos toca el criticar si están haciendo algo malo, o no nos importa, no nos debe importar a nosotros si hacen cosas buenas o malas. Lo que nos corresponde a nosotros es orar y rezar por ellos. Siempre lo que hagan ellos rendirán cuenta ante Dios. Pero a fin de cuentas, dice dar gracias a Dios porque es bueno. Y dar gracias es porque reconocemos tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Si tú pudieras agradecerle a Dios, ¿qué le agradecerías? Pues le agradecería que me dio la oportunidad de conocerlo y que me sacó de todo lo malo que yo estaba y que hasta la fecha me ha ayudado con todo. Y hay veces como Él nos provee cosas materiales como casas, como camionetas, a veces hasta negocios, y nosotros nos olvidamos de ello. En el libro del Éxodo nos muestra un pueblo que todas las joyas que por gracia de Dios habían obtenido, porque Dios tocó los corazones de los egipcios para que les dieran, para que los despojaran de todo y salieran con un gran tesoro materialmente hablando, era para que lo usaran para la obra de Dios, para hacer obras de Dios que le agradaran a Dios. Y sin embargo, miren qué lo usaron. ¿Lo usaron en qué? En hacerse un Dios falso. Se olvidaron muy pronto de lo que dice el Éxodo, lo que dice el Salmo, de las obras que Dios había hecho, cómo los sacó, cuántas plagas puso, cómo los liberó el día de que mató a todos los primeros hijos de los egipcios, cómo abrió el mar, cómo entraron y cómo se liberaron. Todos los milagros que Dios había hecho se olvidan. Desgraciadamente, nosotros también estamos igual. Nos olvidamos muy pronto de las cosas que Dios hace y dejamos los proyectos de Dios para un lado para ocuparnos de los proyectos del hombre. Pero el Evangelio nos enseña una cosa: ¿qué es lo que debemos hacer si en realidad queremos darle gracias a Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer para darle gracias a Dios? ¿A dónde debemos acudir? Debemos acudir a la iglesia, a escuchar su palabra y también pues tener una comunicación con Él, no solamente cuando ocupemos de Él, cuando tengamos un problema, siempre hay que estar con Él en cada momento. Como por ejemplo yo antes, pues era muy raro que yo hiciera oración o me persinara o por la comida o así, y ahora ya no puedo dejar de hacerlo, o sea, ya es como algo que tengo que hacerlo y eso me gusta. Me siento muy bien por hacer eso, y cuando al dormir, al despertarme, antes siempre me despertaba directo al teléfono y ahora no. Primero hago la oración y luego ya checo lo que tengo que checar
pero siempre en primer lugar a Dios, porque a veces sí se nos olvida. A mucha gente se nos olvida en los momentos de que ya estamos tranquilos. No, pues ya pasó mi problema, ya todo está normal, pero no, a Dios no se le olvida nada. ¿No? Tenemos que ser siempre Jesús y Dios en la primera posición, siempre. Pero para hacer eso tenemos que hacer lo que Moisés hizo. ¿Qué crees que hizo Moisés con el becerro? Lo quemó. Y después lo arrojó al río. Después dice que les hizo tomar esa agua. Saliendo un poquito del tema, dice, hicieron un becerro. Y este tema lo usan mucho los protestantes. El diablo los usa como instrumentos. ¿Para qué? Para arrancarle a Dios sus almas, los que tienen la Iglesia Católica. ¿Cómo los usa? Razón diciendo, mira, los católicos tienen muchas imágenes, son idólatras. Pero Jesús nos enseña aquí, en el Éxodo, que se hicieron una imagen a forma de Dios. Cuando Dios habla de imágenes, habla de idolatría. Un ídolo, ¿sabes qué es un ídolo? Sí, alguien que uno pone por encima de Dios. Un ídolo es una cosa, persona que ocupa, o animal que ocupa el lugar de Dios. Ese es un ídolo. Una imagen, como las que tenemos nosotros en la iglesia, nosotros sabemos que las imágenes representan a San José, a San Juan. Es una representación nada más. Pero tú le podrás preguntar a cualquier católico, o yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has oído que digamos que la Virgen María es Dios? No. ¿Que San José es Dios? Nunca. Eso nunca. Pero el diablo usa a los protestantes y desgraciadamente muchos católicos por ignorancia hacen caso y se salen. No debemos hacer caso a eso. Y tenemos que destruir todo lo que es idolatría. Si hablamos de idolatría, la primera carta de Samuel, capítulo 15, versículos 23 en adelante, los 22 en adelante, nos enseña qué es la idolatría para nuestro Señor. Y la idolatría es la desobediencia. Desobediencia, dice el Señor. Y para Jesucristo, allá en el libro de Colosenses, nos enseña que idolatría es toda vanidad, toda soberbia, todo lo que anhele riquezas, todo eso, la lujuria. Para Jesús, todo eso es idolatría. Entonces tenemos que, así como Moisés destruyó ese ídolo, nosotros tenemos que destruir esos ídolos que traemos aquí nosotros en el corazón. ¿Para qué? Para que podamos ir a la iglesia y entonces sí, darle gracias a Dios, porque es bueno darle gracias a Dios. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia? Pues Jesús nos la muestra primeramente la iglesia católica. Dice Jesús en la primera parábola, había una vid, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla que plantó el sembrador y creció. Esa semilla es Cristo. ¿Dónde la plantó? En el vientre de la Virgen María. Y después salió de ahí, como dice el Antiguo Testamento, salió un vástago del rey David. Ese vástago es Jesús, un pedazo de árbol, un tronquito que fue creciendo y fue creciendo hasta formar ese árbol. Y Jesús dice en San Juan 15:1, el libro que estamos estudiando, Él es la vid verdadera. Y a esa vid verdadera que es la iglesia, Dios le puso un líder, así como Dios le puso líder en el Antiguo Testamento, Dios le puso de líder a Pedro. Y nosotros tenemos que someternos a Pedro y a sus sucesores, porque es una ley de nuestro Señor Jesús. Lo puso por algo ahí. Entonces la semilla creció como un árbol grande, enorme. Por eso la iglesia de Cristo, a diferencia de las demás, está en todo el mundo, norte, sur, este, oeste. Pero hay otras dos iglesias que pertenecen a Dios, al pueblo de Dios. ¿Cuáles son? La judía y los musulmanes. Unos judíos por Isaac y los musulmanes por Ismael, ambos hijos de Abraham. Y la iglesia católica es hija del rey David, somos también hijos de Abraham. Pero Jesús la va a unificar. ¿Cómo la va a unificar? Nos enseña la siguiente parábola.
con una mujer. Esa mujer representa a Jerusalén, que tomó 3 medidas de pan, los judíos, los católicos y los musulmanes, y después les agregó, ¿cómo le llaman? A la levadura, que representa el Espíritu Santo, y las unió a las tres unidas por un solo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahí está la iglesia unificada, que ese tiempo ya se acerca, no falta ni mucho, y tú lo vas a poder vivir. Ya no habrá más iglesias, ni protestantes, ni musulmanas, ni judías. Solamente va a haber una, la de Cristo, la Iglesia Católica. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el común del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Lo que hemos aprendido, pues revergüenza en sus corazones. Una sola iglesia donde podemos ir a darle gracias a Dios porque es bueno. Y dice Dios, la mejor manera de darle gracias a Dios es con lo que más ama Él, a su Santo Hijo. Jesús le dijo al Padre una vez, Señor, ya no te gustaron los becerros, ni te gustaron los bueyes, ni las matanzas de animales, pero me diste un cuerpo a mí, Padre, y ahora yo te lo ofrezco. Tómalo. Y Él, que lo puede hacer solo, nos acomide o nos acerca a Él para que nosotros también formamos parte de ese bendita alianza, de esta bendita ofrenda, y cómo le da el poder a los sacerdotes. Tomen, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y nosotros lo tomamos de los sacerdotes, ¿por qué? Porque les dio el poder a ellos de dárnoslo a nosotros. Y nosotros lo recibimos con gusto, ¿por qué? Porque creemos. Entonces vayamos a la iglesia y recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, y el día de mañana estaremos unificados en una sola iglesia con un solo Espíritu. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.